Estamos en Causa y Efecto en Live TV y vamos a conversar a continuación con el exministro de Salud, Hernando Ceballos, sobre lo que ya se ha anunciado. Creo que también ya muchos, por supuesto, peruanos, millones, conocen este problema que hay siempre en el sistema de salud, pero hablamos específicamente en el salud. Se ha anunciado ya una huelga para el próximo 21 de mayo que se va a realizar a nivel nacional y que, por supuesto, siempre los más afectados son los pacientes. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, un gusto por la invitación. No, usted, gracias por acompañarnos para poder, en principio, hablar de los problemas que hay en el sistema de salud. Lamentablemente, parece que la pandemia que nos ha golpeado de manera, en realidad, dramática a nivel nacional, parece que no nos ha dejado mucha enseñanza, o no hemos aprendido, en este caso, del dolor, de la tragedia ajena. Bueno, una de las muestras de que no se aprendió de forma debida luego de la pandemia ha sido el dengue, ¿no? Donde hemos batido varios récords, no solamente en cantidad de casos, sino también en personas fallecidas. Y lo cierto es que si hubiéramos aprendido luego de la cantidad de fallecidos, que ha sido absolutamente innecesario, pero dramático, luego de la pandemia, hemos tenido cerca de 250.000 personas fallecidas, pues pensábamos que podíamos empezar una verdadera reforma del sector salud. Una reforma del sector salud que incluya no solo presupuestos, que es muy importante incrementar los presupuestos, mejorar la descentralización del sector salud, una política de recursos humanos que nos permita tener trabajadores de salud, profesionales de la salud en los lugares más alejados del país. Esto no se dio, pusimos el piloto automático, que las cosas sigan igual. Vino el dengue entonces, nos golpeó duramente y seguimos con una enorme desprotección para el ciudadano. Uno de los países con más casos de dengue en la región. Sí, por supuesto. Nosotros hemos duplicado la cantidad de casos de dengue comparativamente con las semanas del año anterior. Y también hemos pasado los más de, por lo menos hasta hace unos poquitos días, estábamos cerca de 170 personas fallecidas. Que el dengue no es como el COVID, el dengue sí se puede prevenir en primer lugar y en segundo lugar tratar. No necesita un tratamiento muy complicado, pero la distancia entre el Ministerio de Salud y la sociedad civil hizo de que la gente no se organizara debidamente, no tomara las medidas de precaución. Nuestro sistema de salud está muy partido, es muy poco eficiente y entonces, claro, se muere la gente porque llega tarde al establecimiento y en el establecimiento no tenemos los recursos para poder atender correctamente muchas veces. Ahora, ¿qué fue lo que falló ahí, doctor Ceballos? ¿Es un tema de comunicación, de informar adecuadamente a la población de la prevención del dengue, o es que estamos hablando ya que de por sí el precario sistema de salud que tenemos, que siempre está colapsado y que probablemente toma más relevancia cuando hay ese tipo de enfermedades que le arrebata la vida a muchos peruanos, pero el sistema de salud siempre está colapsado? Sí, yo quiero hacer una reflexión en primer lugar, señalando de que somos un país que ha crecido en las últimas décadas. Hemos crecido económicamente, tenemos una balanza comercial de pagos en América Latina que muchos países quisieran tener, pero ese movimiento de dinero no ha generado digamos, una sociedad que tenga un nivel de protección social importante. Por eso el problema no solo es en salud, es en educación, en seguridad ciudadana, en empleo digno. ¿Por qué? Porque esos recursos no se han ido a fomentar un nivel de desarrollo nacional. Se van a la corrupción, lamentablemente. Se van a la corrupción o a favorecer a algunos grupos económicos que son los que controlan. Y además se instituyó un modelo de desarrollo neoliberal que no le permite al Estado intervenir, programar, planificar, alentar a la micro y pequeña empresa, y entonces, claro, aquí ese dinero ha ido a pocas manos y tenemos la situación que tenemos. Entonces, eso es lo que genera, por ejemplo, en el caso del dengue, que deberíamos tener dos temas resueltos: una política preventiva y un nivel de contención en el sistema de salud. La política preventiva no funciona, deberíamos haber organizado a la sociedad, deberíamos haber trabajado mucho sobre los temas del acceso al agua potable, fumigación también, que no es lo más importante, pero la fumigación, organizar a la gente casa por casa, barrio por barrio, para evitar que los factores de contaminación y desarrollo, que son los
los recipientes de líquidos allí no se mantengan, que sean correctamente limpiados, que la gente tenga la información para poder actuar cuando se presentan los signos de alarma e ir rápidamente a las instituciones de salud. Eso no funciona. Y no automedicarse, ¿no? Porque algunos de repente con la enfermedad la pueden confundir con otra y piensan que, bueno, esto es pelecólico, una fiebre cualquiera, pues una influenza, pues una gripecita, entonces no se atienden debidamente hasta que de repente ya pues presentan síntomas mayores. Claro, toda esa información que debió tener la población, pero además evitar que se reproduzca tan fácilmente el vector, que es el zancudo Aedes aegypti, no se tomaron. Entonces, dejamos que explotara una enorme cantidad de vectores, de mosquitos, no se organizó a la comunidad para frenar esto, y cuando la gente llega tarde por falta de información a los establecimientos de salud, se abarrotaron los establecimientos, no hay laboratorio, no había medicamentos y no hay personal de salud. Tan es así que eso es lo que genera un nivel de conflictividad muy grande, como pasa con los CAS-COVID, con los trabajadores CAS-COVID, que en el caso de la Seguridad Social siguen sin reincorporarse a la Seguridad Social, han sido despedidos miles de trabajadores, y en el caso del Ministerio de Salud estamos hablando de 58.000 trabajadores, que pudieron ser un elemento clave para una redistribución de personal y darles, digamos... El soporte en esta campaña contra el dengue. Contra el dengue y en general en salud, ¿no? Entonces, lo que tenemos son trabajadores ex-CAS-COVID que lograron con su lucha mantener contratos indeterminados, pero que tienen sueldos muy por debajo de otros trabajadores del sector salud, ¿no? Entonces tenemos gente que hace la misma labor, pero que gana menos y tiene otro derecho. No tienen derecho a capacitación, no tienen derecho al luto y sepelio, no tienen derecho a participar. Y siendo el Estado, el Estado mismo tiene a sus trabajadores una informalidad total. Claro, no les pagan guardias. Hay una, yo diría no una desatención, sino un concepto en el manejo de los recursos humanos en salud absolutamente nefasto, ¿no? O sea, decir, yo no le doy derechos a la gente y con eso van a trabajar mejor. Cuando no es así. Al contrario, se van, porque tenemos muchos buenos profesionales que prefieren, en este caso, pues las clínicas privadas, porque le pagan mucho más. Cuando esos talentos podemos tenerlos también en los hospitales, ¿no? Por supuesto, no hay incentivos a la capacitación, porque como la mayoría hay un tema de cargos de confianza más que de verdad meritocracia, y lo que han generado con la falta de una carrera en el sector salud, que es lo que deberíamos tener, es clientelismo, es aspirar a que los trabajadores bajen la cabeza, le hagan reverencias a sus jefes, en lugar de fomentar la capacitación, una adecuada emulación entre los trabajadores para que los niveles de competencia sean los que definan los cargos y las remuneraciones. Eso no pasa en el sector salud, ¿no? Otro punto, doctor Ceballos, que es importante también, es que yo no sé si se han dado cuenta, no hay genéricos. Dijeron que se iba a ampliar, ¿no? este decreto de parte del Estado para que justamente se prorrogue y se pueda seguir vendiendo genéricos en las farmacias, pero no hay. Yo me he dado un paseo hace un par de días, estuve también mal de salud, y no ni una sola pastilla genérica, todas de marca. O sea, ¿quién fiscaliza eso, doctor? Porque estamos hablando, yo podría en todo caso cubrir lo que es mis gastos médicos, pero hay muchas familias que no van a poder cubrir eso. Pero por supuesto, si somos un país con el 80% de la población con trabajos precarios, es que esa es la realidad. Entonces, lo que parecía, primero fue un tremendo error, por decirle error, porque cómo se pudo cortar la posibilidad de los 40 medicamentos genéricos, que era una obligación para las farmacias tenerla, no se prorrogó ese decreto de urgencia, se quedó más de un mes la gente sin poder acceder a los productos genéricos y luego se publicitaron 340 productos en una lista que podía parecer una buena noticia, ¿no? O sea, vamos a ampliar la cantidad de productos genéricos que tengan la farmacia, pero en realidad se amplió la lista, pero no se explicaron dos o tres cosas. La primera, que muchas veces eran el listado de 340 era el mismo producto, pero en diferentes formas, ¿no? En tabletas, en inyecciones, en jarabes, pero era el mismo producto.
En segundo lugar, muchos de esos productos no eran para venta en farmacias, era para tratamiento hospitalario. No tenía sentido que las farmacias, todas, incluso las chiquititas, tuvieran un stock de medicamentos. Y en tercer lugar, se le daba un porcentaje del 30% solamente para poder cumplir a las farmacias. Lo cierto es que al final lo que han generado es una falta de responsabilidad en las grandes cadenas, ¿no? Porque aquí hay un oligopolio de los medicamentos, y las farmacias chiquitas no puedan cumplir, porque no van a tener, por ejemplo, entre otros productos, medicamentos para combatir las infecciones por citomegalovirus, que es una infección, digamos, muy específica de tratamiento. Además que las grandes cadenas están justamente a todos lados, están más cerca, digamos, de la población, pero claro, es justamente la que no es tan accesible, porque con una pastilla te cuesta 6 soles, te cuesta 7 soles. Por supuesto, pero además uno ve que en estas farmacias ya se ha institucionalizado que ellas mismas te dan una consulta telefónica, lo cual es una vergüenza, una consulta telefónica a precios baratos para que el profesional recete medicamentos que sean comprados en la misma farmacia de estas cadenas. Y antes tenían su químico farmacéutico en todas las farmacias que salía un ratito, decía que doctor, ¿qué le puedo no, claro. le puede dar? Y tenían y tienen algunas un consultorio donde sí, claro. va. Ahora ya ni consultorio tienen, o sea, simplemente coordinan una consulta telefónica y hay un equipo de profesionales que absuelve estas consultas telefónicas y receta telefónicamente lo que tienen que comprar para curarse. Una vergüenza realmente y una forma de ver la salud como un negocio. ¿De quién depende esa fiscalización, por ejemplo? Porque eso que nosotros notamos que es evidente y que afecta directamente al bolsillo de todos los peruanos, ¿quién se encarga de regular y de decir, vamos a hacer una fiscalización, esta farmacia está cumpliendo con la norma y lo sanciona? Bueno, primero hay que modificar las leyes de fondo y eso depende del Congreso de la República, porque lo que necesitamos es que la salud se vea como un derecho. Y un derecho significa que la gente no necesite tener algo de dinero en el bolsillo. Y que cuando digo que la salud sea gratuita, de calidad, es que no le cueste nada a la gente los medicamentos, los exámenes, la consulta médica. Eso no debería costar en nuestro país, porque eso es darle derecho a la salud a la gente, no solo la consulta médica. Pero entonces esto significa una modificación del marco legal, incluso del marco constitucional, porque significaría enfrentar lo que vimos en la pandemia, que fue desastroso, una plena libertad de mercado para que las grandes empresas pongan los precios que quieren. Ahora, se enriquecieron, y se enriquecieron, ¿no? A costa de la desgracia ajena, a costa de la tragedia ajena, mientras miles de familias peruanas estaban haciendo peripecias para poder hacerle frente al COVID, lo que significaba esta enfermedad, económicamente hablando sobre todo. Estas empresas, un Panadol te lo vendían a 10 soles, 20 soles, te pedían descaradamente en las clínicas una garantía de 100.000 soles para poder ingresar a un paciente. Y el oxígeno. Yo estaba justo de ministro de Salud cuando empezamos con la vacunación masiva y parar la pandemia, y una de las cosas que se pudo frenar definitivamente fue que las vacunas empezaran a vender, porque era lo único que faltaba, vender las vacunas contra el COVID, ¿no? Al mejor postor. Al mejor postor, ¿no? Eso no se permitió y la vacuna tenía que ser absolutamente gratuita, como de hecho ha sido, ¿no? Pero la DIGEMID, que es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, e Indecopi, tienen una primera responsabilidad del control de estos excesos que vemos que suceden en salud. El marco legal les permite actuar. Claro, nosotros lo que quisiéramos es una transformación de fondo, por eso me refería al Congreso. Pero estos abusos, esta forma de ver ya de manera descarada. Doctor Ceballos, vamos a pasar ahí al tema también que causa indignación y por supuesto que esto se revela en cualquier encuesta. La población, la ciudadanía no quiere a los congresistas, no quiere en realidad ni al Ejecutivo tampoco. La presidenta Boluarte no es que sea pues una perita dulce y que la ciudadanía esté contenta con su gobierno, no. El Congreso tiene su propia agenda, eso es más que evidente, más que descarado. La agenda del gobierno, no sé si comparte su opinión, doctor Ceballos, es quedarse como de lugar, porque ya ni siquiera para decir que están haciendo el intento de trabajar o siquiera para engañarnos, ¿no? Este acuerdo que tiene el Congreso con el Ejecutivo cada vez es más evidente. La presidenta Dina Boluarte lo dijo hace unos días en un acto público, que ella era la amiga, la Pinky del Congreso, que era la presidenta que mejor se ha llevado
con las bancadas en el Congreso, que ella no tendrá partido, no tendrá bancada, pero eso no es impedimento para que ella sea la amiga de todos en el Congreso. No, pero es que yo creo que hay que hablar las cosas siempre claras, ¿no? Aunque a algunos pocos no les guste. Lo cierto es que acá llega Dina Boluarte y llega mediante un golpe de Estado, y lo curioso, en primer lugar, es que Castillo no está detenido en Barbadillo porque se le hayan demostrado todas las denuncias que están en el Ministerio Público y que tienen que profundizarse. ¿No? Está detenido por haber anunciado, porque ni siquiera lo implementó, la disolución de este Congreso, que era lo que quiere el 95-96% de la población, ¿no? O sea, aquí hay un Congreso que tiene preso a Pedro Castillo, no por que haya comprobado robos, irregularidades, sino por haber anunciado la disolución. Había intentado dar un golpe de Estado que no fue fallido, ¿no? Pero el único intentado, porque lo dijo, pero no porque dio órdenes, vamos a movilizar las Fuerzas Armadas. No tenía el respaldo, fue una mala estrategia. Fue una tontería eso, pero de lo cual se han aprovechado para quedar. Y lo que hizo Dina Boluarte fue cuando la gente salió a protestar, porque ella, no es que, está bien, cometió un error o lo que sea con Pedro Castillo, y yo asumo y voy a seguir implementando el plan de gobierno con el que se ganó. No, dijo otra cosa, puso en los niveles de decisión a los que perdieron las elecciones, y lo que hizo fue reprimir a la gente en las calles con 69, 70 personas muertas. Ahora, eso no solamente la deslegitima a la señora Boluarte, sino, y además con todas las medidas que ha tomado el Congreso y el propio Ejecutivo, nos pone frente a una efectiva dictadura, ¿no? Ahora, pero se veía venir esto porque días antes de que ocurra este fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, en el Congreso de la República pasaban cosas, y cosas muy interesantes. La subcomisión que investigaba a Dina Boluarte, que pedía una inhabilitación de 10 años para el ejercicio en cargos públicos por este caso de Club Apurímac, de la nada no sabemos cómo es que de haber pedido 10 años fue absuelta, el caso no se encontró mayor sustento y la señora estaba expedita para ocupar el lugar de Pedro Castillo, porque se hablaba de la vacancia, ¿no? Por la incapacidad moral, se hablaba que tenían los votos, al parecer no los tenían, pero no se anunciaba ya desde ese momento que había cierto acuerdo entre quien sería la sucesora de Pedro Castillo, si en caso lo vacaran, con estos grupos en el Congreso de la República que no obtuvieron, por supuesto, respaldo popular en las urnas con sus candidatos a la presidencia. Sin ninguna duda, pero además estaba clarito que estaban esperando el momento propicio para poder capturar el gobierno, porque Castillo no era ninguna garantía para los grupos económicos y de poder en este país de poder mantener este modelo de sus prebendas, sus sinvergüencerías, que incluso incluían a importantes sectores del Congreso, ¿no? Entonces ellos aprovecharon esta decisión errada de Castillo para asaltar el gobierno, porque ni siquiera tenían los votos para una vacancia express, como lo que hicieron, ¿no? Porque las normas, y yo he sido congresista de la República, el propio reglamento del Congreso, para vacar a alguien, tú necesitas primero darle 48 horas para que prepare su defensa, y tiene 2 horas para exponer las razones por las cuales incurrió en su infracción eso no se ha cumplido, digamos. Ese reglamento para que justamente se dé la vacancia, porque la vacancia no se da por el fallido golpe de Estado, la vacancia se da por lo que estaba en la agenda, era lo que había presentado el pedido de vacancia que iba a sustentar y que iba a entrar al debate del señor Edgar Málaga, pero no por lo ocurrido durante ese día, durante el golpe de Estado. Además, o sea, ese procedimiento se saltaron. Hay mucha gente que está confundido, que es difícil en realidad entender también este caso, porque mucha gente cree que a Pedro Castillo se lo vaca por haber dado el golpe de Estado, pero no se cumplieron las formas. No, porque además, claro que no, pero las formas son importantes, porque no puede uno sacar un presidente porque a mí se me ocurre, aunque no tenga los votos para hacerlo. Lo cierto es que si uno no tiene, si uno no se ciña al marco reglamentario de cómo se produce una vacancia de un funcionario del nivel del presidente de la República, lo que queda es una decisión express cuando hay un
un tema sumamente grave, pero se necesitan 104 votos, no llegaron a los 104 votos. Pero sin embargo, la decisión estaba tomada en el Congreso y buena parte incluso de los partidarios de Pedro Castillo, de Perú Libre, votaron a favor de la vacancia, ¿no? Presionados por los medios de comunicación por miedo a perder las prebendas que les daba ser congresista de la República, ¿no? Pero lo más terrible ha sido que no se respetó la voluntad popular de mantener un programa, de convocar a elecciones de manera rápida para que el pueblo pueda decidir. No, acá fue un asalto al gobierno porque el poder ya lo tenían. Nunca Pedro Castillo tomó una decisión que golpeara los bolsillos de los grandes empresarios en este país, pero ellos querían asegurarse. Y bueno, y ahora tenemos un gobierno de espaldas a la gente que reprime y para un Congreso que parece que está fungiendo, lo dijo hace unos días una congresista, ¿qué le importa al latino? Dijo, nosotros nos merecemos ese incremento porque nosotros hacemos la chamba del Ejecutivo, de manera descarada. Le pido unos segundos, doctor Ceballos, vamos al corte y regresamos con más temas con respecto al tema político que nos preocupa muchísimo y que es bueno siempre analizarlo. Vamos y regresamos.